Apocalipsis y utopía, retóricas para el mañana. En esta intervención pretendo analizar las características del acontecimiento, tal y como lo definen pensadores de la talla de Alain Badiou o Slavoj Žižek, y su relación con un horizonte utópico que se dibuja en nuestro marco político-ficcional actual. La brecha que separa nuestro presente del futuro es necesariamente parte de nuestro presente, o dicho de otro modo, el futuro es ahora, pero se manifiesta siempre a través de formas de ficción, en las fantasías literarias o fílmicas que utilizan la utopía y el apocalipsis como principales figuras retóricas con que nombrar el mañana. De este modo recurro a diferentes creaciones que permiten representar los tiempos advenideros en un juego calculado entre la pulsión apocalíptica y las esperanzas utópicas. Mi tesis es que, a cierto nivel, ambas figuras coinciden. Es decir, si los imaginarios utópicos, apocalípticos, pensemos en obras de ficción como Los Juegos del Hambre o Divergente, tuvieran como finalidad justamente ocultar que el acontecimiento es aquí y ahora posible. Mi propuesta, por tanto, pasa por incidir en la dimensión del evento revolucionario, el verdadero acontecimiento liberador, como un hecho sin programa, un acontecimiento traumático que se oculta tras las huellas que se despliegan en la ficción audiovisual contemporánea. El primer punto es: el capitalismo es la utopía. Querría empezar con unas reflexiones en torno a la película Los pasajeros del tiempo, una obra de viajes en el tiempo que recupera o reelabora la clásica novela de H.G. Wells. En la cinta es el propio Wells quien viaja en una máquina del tiempo a la fecha actual, en realidad al año de estreno de la película, 1979, para atrapar, atención, a Jack el Destripador, que ha escapado desde la época victoriana tras robar el artefacto que el propio Wells había inventado. Afortunadamente, un mecanismo propio de la máquina permite que ésta retorne al punto de partida, por lo que Wells vuelve a utilizarla para perseguir a su contemporáneo y poner fin a los actos delictivos transtemporales. El famoso escritor fantasea en los primeros minutos de metraje con unos años 70 que consolidarían el ideal socialista, una época en donde las injusticias han sido paliadas y la dignidad universal del ser humano no es una promesa inalcanzable, sino un hecho consumado. Cuando llega a 1979, a Utopía, según sus palabras, acaba obviamente decepcionado al descubrir que nada es como esperaba. La primera lectura, la más sencilla, vendría a decir que nuestro sueño utópico está incompleto o enviciado por los primeros coletazos de una globalización en ciernes, pero la lectura más arriesgada nos permitiría lucubrar que este Wells de ficción llegó a escribir la novela que todos conocemos tras regresar de nuestro tiempo al suyo y que utilizó como materiales narrativos las injusticias sociales de la sociedad de finales de los 70. Desde esta perspectiva, los despiadados Morlocks representarían a las embrutecidas clases bajas de un subproletariado tercermundista que apenas sale de la oscuridad de sus fábricas para ver la luz del día, mientras que los ensimismados Eloi darían cuerpo a la distraída clase media alta que recibe gozosamente los parabienes del capitalismo hiperconsumista sin preguntarse de dónde ha salido todo aquello. La película de 1979, por tanto, habría reescrito el libro original de Wells hasta convertirlo en una crónica del último tercio del siglo XX. No obstante, hay una lectura más que podemos elaborar a partir de la cinta en una suerte de tercer término dialéctico. ¿Y si en realidad este Wells de ficción estuviera equivocado? Es decir, ¿y si el capitalismo constituyera la verdadera utopía? Frente a las políticas estamentales del antiguo régimen, el capitalismo cumplía el sueño de convertirnos en ciudadanos emprendedores llamados a ascender socialmente, a alcanzar dinero o fama, a pesar de unos orígenes humildes, etc. Del mismo modo, cabe pensar que la abstracción económica, el hecho de que todo pase por una traducción monetaria, la fuerza de trabajo, las emociones, los conflictos violentos incluso, ofrece la ventaja de eliminar las discrepancias antagónicas. Así, en lugar de perpetuar luchas transgeneracionales entre familias, una multa económica o una compensación libera a unos y a otros, a los ofendidos y a los ofensores, de tener que asumir la culpa o la venganza.
o en lugar de discutir con un desconocido, pago una cantidad que permita resolver el agravio. Incluso contrato una agencia, un abogado o cualquier otro recurso externo que me permita trocar el exceso insoportable de determinadas transacciones humanas por abstractos mecanismos de intercambio. De este modo, la pesada losa de soportar la proximidad del otro puede ser saldada con una retribución económica consensuada. La tesis que planteo aquí es tan incómoda como necesaria, pero no está huérfana de apoyos teóricos. Pienso ahora, por ejemplo, en el psicoanálisis, principalmente en el psicoanálisis lacaniano y sus propuestas sobre la economía libidinal. El mayor problema al que hemos de enfrentarnos es que no deseamos a un nivel profundo aquello que abiertamente manifestamos querer, como por ejemplo lograr determinados cambios en nuestra vida, obtener un trabajo mejor, buscar una pareja cuando estamos cómodamente solteros o no tenerla cuando nos agobiamos con ella, etc. Sino que las divagaciones del deseo se desenvuelven a través de aquello mismo que impide su realización. Aunque quiero un trabajo mejor, me aferro a este, al que tengo, para evitar así perder la estabilidad lograda o con el fin de complacerme ante la idea de que sería más feliz si hubiera tenido más suerte en la vida, etc. El objeto de deseo, por tanto, está constituido por su propio retardo, por aquello que lo obstaculiza. Lo que nos separa del objeto no es otra cosa que el deseo mismo y la distorsión que éste introduce en una relación libidinal. Hemos de hablar aquí de goce, del deseo por el obstáculo que impide mi propia obtención de placer, o como reza una conocida expresión popular atribuida a Oscar Wilde, cuidado con lo que deseas porque tus deseos podrían hacerse realidad. En otra película de viajes en el tiempo, Peggy Sue se casó, de 1986, tiene lugar otro claro ejemplo de esta dialéctica del deseo que permite cumplirlo a condición de derivarlo hacia el goce por su propia imposibilidad. Peggy Sue, una mujer de mediana edad que acaba de divorciarse de su marido, acude a una reunión de viejos alumnos de instituto y es mágicamente transportada a su época de estudiante y ocupando el cuerpo que tenía cuando ella era una adolescente. En una escena vuelve a flirtear con el que será su marido, el actor Nicolas Cage, cuando aún eran una inexperta pareja de novios adolescentes. Ambos se besan en el coche, se acarician y demás, pero ahora es ella quien toma la iniciativa y le propone llevar a cabo el acto sexual, a lo que él se niega completamente asustado. La dialéctica del deseo en su formulación lacaniana está aquí perfectamente representada. Mientras que él aparentaba en todo momento querer acostarse con su novia, en verdad su más íntimo deseo consistía en esperar una renuncia por parte de ella, que le apartara la mano del abotonado de la blusa o que le reprendiese por meter demasiado la lengua durante un beso, etc., para que así su autoritaria masculinidad quedase indemne sin tener que pasar por la engorrosa situación de poner a prueba sus escasas habilidades sexuales. El deseo de él se realiza a través de la fantasía de que casi pudo obtener o cumplir su falso anhelo, mientras que ella, con una mentalidad de mujer adulta sexualmente realizada, ha conseguido dar rienda a sus apetitos desestimando las falsas coqueterías o las negativas de postín, etc. Esto mismo es lo que sucede en relación a las demandas políticas y al cortocircuito que produce el goce comunitario. En nuestro país es habitual que la derecha entone el recurrido lema de que con Franco se vivía mejor. La dictadura benefició a una clase que hoy pretende mantener, incluso incrementar sus privilegios y que mira con añoranza los años en que sus intrigas políticas o económicas estaban amparadas por la tutela del poder institucional. La izquierda, sin embargo, puede decir lo mismo, solo que en la fórmula invertida que propuso muy acertadamente Manuel Montalbán: contra Franco se vivía mejor. La contracultura no desea en muchos casos y a un nivel profundo de su economía libidinal acabar con el capitalismo, las dictaduras o con la globalización, sino que prefiere vivirlo como goce, como obstáculo inherente a su propio deseo revolucionario. El panorama que encuentra el defensor de la democracia es que se han producido cambios sustanciales tras la caída del régimen dictatorial de Franco, el neoliberalismo económico, el ascenso de las megacorporaciones y su colonialismo interior, el relativo éxito de los programas sindicales y su posterior simbiosis parasitaria con las estructuras de poder a las que pretendían enfrentarse, lo que a la larga ha provocado consecuencias mucho más catastróficas de las esperadas.
Entonces, el enfoque que nos permitiría entender nuestro contexto global consiste en ver los actuales estados democrático, capitalista, neoliberales como el cumplimiento obsceno de nuestros deseos. El problema del capitalismo podría ser justamente ese, que ha conseguido darnos aquello mismo que anhelábamos, obviando, por supuesto, los periodos de crisis o el excedente inmigrante lumpenproletariado que ha quedado fuera del reparto del pastel. Es decir, podría haber algo más terrorífico que esta plena respuesta a nuestras demandas. El siguiente punto sería romper con las utopías el evento. Quería traer ahora a colación un motivo teórico que nos permitiría romper con la utopía, es decir, salir del circuito de recompensas libidinales constantes que nos ofrece el capitalismo a través de un acontecimiento auténtico. El concepto de evento o acontecimiento nos remite a las teorizaciones políticas que propone el filósofo Alain Badiou y que recientemente ha secundado Slavoj Žižek. Lo político, recuerda Alain Badiou, no se define por la pluralidad de opiniones que convergen hacia un marco de optatividad democrática, sino por una garantía de ruptura con lo existente. Y ese acto de ruptura tiene un nombre específico dentro de la terminología badiuana, que es el evento. La política se extiende sobre aquello que la pone en estasis, que la paraliza, que la destruye, y únicamente puede ser pensada a través de esa quiebra constitutiva. Si retomamos los términos con los que estamos jugando hoy aquí, podemos reivindicar claramente que la verdadera utopía es el apocalipsis, es decir, el momento de ruptura, reinicio, que nos permite reconfigurar el mapa de relaciones políticas existentes. Este acontecimiento, el evento político, se presenta como un fenómeno retrocausal, supone una ruptura que necesariamente organiza y recompone el relato de su propio surgimiento ex nihilo, desde la nada. El evento crea la verdad del evento, así como las coordenadas que lo rodean. Está condenado a ocurrir después, a suceder únicamente en el futuro, mediante su inscripción en una red simbólica, ya que por su propia dimensión catastrófica, en cuanto que acto fallido abierto a lo indeterminado, está lleno de futuro. Pero también tiene lugar antes, a través de la brecha que ya existía en la red que se prepara para acogerle. Contra la concepción de Hegel, para quien un hecho entraba en la existencia solo cuando todas las condiciones estaban presentes, hay que contraponer la propuesta bergsoniana, badiuana, que ve en la aparición del acontecimiento el punto de inscripción retrocausal de una red de hechos inconexos. Más que una linealidad genealógica, algo que ocurre aquí tiene repercusiones allá, podemos hablar incluso de una resonancia, como hace Badiou, en donde un elemento encuentra su eco en otro punto del espacio y del tiempo. La novedad de este acontecimiento sucede en unas condiciones determinadas de poder que adquieren su significación política plena después de que el acontecimiento haya certificado su existencia y la existencia de aquellos que en términos políticos carecían de ella, los desclasados, los desfavorecidos, que de repente saltan a la escena política. No en vano Rancière calificaba la acción política como el arte de lo imposible y Derrida secundaba esta idea al hablar de la venida de lo imposible para referirse al acontecimiento. Si bien fue Justiniano el primero que supo ver esta relación paradójica para el acontecimiento que supuso el acontecimiento cristiano. Como dice el autor, certum est quia imposible. Es cierto porque es imposible. Hay una imposibilidad consustancial al evento baudiano que al mismo tiempo constituye su condición de posibilidad. Vemos cómo esto mismo ocurre con frecuencia en la ficción actual. Necesariamente que ocurra algo inesperado es un recurso obligatorio en toda trama que pretenda reclamar nuestro interés, pero hay cierto aire de época en las producciones más recientes que privilegian lo inesperado, lo eventual, un hecho fantástico a menudo fuera de toda lógica, como si el imaginario colectivo estuviera reclamando una suerte de suceso, de apertura o rompimiento de orden revolucionario, y sólo pudiera dar rienda suelta a tales deseos a través de la ficción. Pienso en la malograda serie Flash Forward, en donde un repentino acontecimiento mundial trastoca la rutina diaria de los protagonistas. Durante un intervalo de 2 minutos y 17 segundos, toda la especie humana sufre un desvanecimiento y una serie de alucinaciones mediante las cuales se ven a sí mismos
llevando a cabo las actividades que presumiblemente acometerán 6 meses más tarde, el día 26 de abril de 2010. Las visiones son de lo más variado. Hay quien descubre una escena cotidiana junto a una persona que aún no conoce, ricos que se ven arruinados y pobres que aparecen rodeados de lujos, familias rotas y amigos reencontrados, etc., así como unas pocas personas que no ven absolutamente nada y que presuponen que su vida acabará antes de que se cumpla el plazo de 6 meses. Cuando todos despiertan, el mundo entero es un absoluto caos. La mayoría de los aviones que estaban en el aire han descendido bruscamente y se han estrellado, miles de automóviles han sufrido algún accidente y hay problemas de todo tipo, etc. El gran acontecimiento, por tanto, ha tenido lugar, pero a condición de prepararnos para el día después, o en este caso para el día de dentro de 6 meses, en el que la ruptura del evento flash forward se concrete y tome forma definitiva. ¿Cómo no ver aquí, por tanto, las características propias del acontecimiento político badiuano? Se me ocurren más productos de ficción en donde esto mismo tiene lugar. Quizá el caso paradigmático sea el de la serie Perdidos, en donde este recurso no constituye el arranque de la serie, sino una constante que se recicla durante varias temporadas. Hay un accidente de avión y varios pasajeros acaban en una isla. Hay también viajes en el tiempo, sueños premonitorios, descubrimientos sorprendentes en relación a los secretos ancestrales de la isla y diversas líneas narrativas que unen la ciencia ficción con el género fantástico. En la más reciente de Leftowa, la acción se sitúa en un pueblo estadounidense tras la desaparición global de 140 millones de personas, un 2% de la población, lo que da pie a diferentes elucubraciones. Mucha gente habla de ascensión en referencia a una posible actuación divina, otros hablan de alienígenas, conspiraciones del gobierno, etc. En la cúpula, lo que sucede es que repentinamente una cúpula indestructible cubre otra pequeña localidad estadounidense, dejando incomunicados a sus habitantes y sin que sepamos, en principio, cómo ha ocurrido todo. A este tipo de series podemos sumar también otras en donde el apocalipsis coincide más abiertamente con la aparición del evento. Cabe citar aquí las películas y series de zombies, como la popular The Walking Dead, en donde el protagonista, Rick Grimes, despierta de un coma y descubre que todo a su alrededor ha cambiado. Varias personas se han convertido en caminantes, reciclaje de los clásicos zombies de George Romero. Encontramos más ejemplos en cine y en otros productos de ficción que demuestran cómo en nuestro imaginario colectivo aparecen los contornos imprecisos de un evento revolucionario. El problema es, ¿acaso no es la fantasía una forma de sofocar los anhelos revolucionarios? Es decir, ¿nos contentamos con la ficción sobre el acontecimiento de ruptura o es posible ver aquí una suerte de pedagogía de ficción que nos prepara para el evento, un marco de resonancia, como diría Badiou, que nos permita convocar todas las aspiraciones colectivas en un nuevo acontecimiento global, aún por definirse? Y ya como consideraciones finales, quiero remitirme a una idea de Slavoj Žižek, para quien la postura apocalíptica es la única que nos permite mantener la calma. Todos sabemos que el apocalipsis no llegará inmediatamente, ni ahora ni en las próximas décadas, pero siempre es un alivio volver a oír el anuncio de su llegada. Que alguien nos increpe con la proximidad inmediata del fin del mundo significa de este modo que todo funciona correctamente. Por otra parte, aquello que debería preocuparnos sería realmente lo contrario, que el final de los tiempos haya tenido lugar, ya que eso nos obligaría a asumir nuestras responsabilidades y a llenar el acontecimiento que se produce con su intromisión. En esta línea, Albert Camus sentenciaba acertadamente que no hemos de esperar el juicio final, pues, en definitiva, este sucede todos los días. La conclusión que extraemos de este escenario es que si el verdadero acontecimiento ha tenido lugar, aún no hemos oído bien todos sus compases, su resonancia,
por lo que es preciso que nos mantengamos alerta y obremos en consecuencia. En cuestiones políticas, el campo político global ha sufrido recientemente ciertos impulsos y traspiés que no han terminado de concretarse, reivindicaciones sociales a pequeña escala y ciberrevoluciones que permiten tumbar servidores informáticos, ascenso de partidos de izquierdas en escenarios neoliberales, derrotas dentro de ese marco apocalíptico y pequeñas victorias, movilizaciones solidarias globales y políticas nacionales intransigentes. Vislumbrar cuál es el verdadero acto revolucionario no parece hoy tan fácil como hace un siglo o siglo y medio. No hay un obstáculo en el camino, sino que somos incapaces de ver el camino. Los signos del apocalipsis revolucionario están aquí y nuestra misión es hoy más que nunca la de rastrear sus marcas, unir los despojos esparcidos y establecer un eje de confluencias en todas las ficciones, demandas y rupturas que aparecen en el horizonte. Muchas gracias.